Si digo Hera, lo más probable es que la primera imagen que venga a la mente sea la de la esposa celosa, la reina consumida por la rabia, ¿no?, persiguiendo a las amantes de Zeus y a sus hijos por todo el mundo. Sí, es la imagen de manual, casi una caricatura. Pero al revisar las fuentes para este análisis, me he dado cuenta de que esa imagen, aunque no es del todo falsa, es solo la punta de un iceberg inmenso. Es una pena, porque nos perdemos la verdadera dimensión del personaje. Presentarla solo como la esposa celosa es como decir que el océano es simplemente agua salada. Claro. Ignora las corrientes profundas, la presión, el poder que tiene para moldear continentes. El poder de Hera no era un reflejo del de Zeus, era una fuerza cósmica por derecho propio. Ajá. Nuestra misión hoy es bucear más allá de esa superficie de celos y descubrir la estructura de poder que sostenía al Olimpo entero. Y esa estructura en gran medida era ella. Vale, pues empecemos por lo que creo que todos tenemos en la cabeza. Su poder viene de ser la esposa del jefe, de Zeus. Es la reina consorte. ¿O es que las fuentes nos dicen que esa idea está completamente equivocada desde el principio? Es el error fundamental. Pensamos en su matrimonio como el origen de su poder, cuando en realidad fue la culminación de un poder que ya era suyo. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver, hay que mirar su linaje. Hera es hija de los titanes Crono y Rea. Es hermana de Zeus, sí, pero también de Poseidón, Hades, Hestia y Deméter. Claro, pertenece a la primera generación de dioses olímpicos. Exacto. No es una advenediza que llegó al poder casándose bien. Nació en él. Antes de que Zeus fuera siquiera el rey del Olimpo, ella ya era una diosa principalísima, con dominios propios como la protección de los reinos y la nobleza. Entiendo que su linaje era poderoso, pero al final, Zeus era el que lanzaba los rayos. Tenía la fuerza bruta. ¿De verdad podemos decir que eran iguales? En la práctica, no tenía él la última palabra. Esa es la clave. Creemos que el poder es la fuerza bruta, el rayo. Pero en cualquier sistema, sea el Olimpo o un gobierno, hay otro tipo de poder. El de la legitimidad, el de la estructura. Ya. Zeus tenía la fuerza, pero Hera tenía la autoridad moral y el control sobre el orden social. Él no podía gobernar un caos, y ella era el orden que hacía el cosmos gobernable. O sea, que la necesitaba. La necesitaba como una igual. Su matrimonio no fue Zeus ascendiéndola a reina. Fue una alianza política entre los dos dioses más poderosos para fundar un nuevo régimen. Ella no era una consorte, era una cofundadora. De acuerdo, una cofundadora. Pero ¿cómo se manifestaba ese poder en el día a día del Olimpo? Porque una cosa es tener el título y otra muy distinta es que te hagan caso. ¿Hay algún caso concreto en los mitos donde se vea esa autoridad en acción, donde frene a otros dioses? Constantemente. Su poder no era ruidoso, era presencial. Presencial. Sí. Los textos, como la Ilíada, describen que cuando Hera entraba en la sala del consejo, todos los dioses, sin excepción, se ponían en pie, por respeto. Y no por miedo a un castigo físico, sino por reconocimiento de su estatus. Hay un pasaje fascinante donde se dice que Zeus admite que a veces evita enfrentarse a ella en público, porque sabe que lo dejará en evidencia con sus argumentos. O sea, no la teme físicamente. No, teme su intelecto y su juicio. Su poder era el de la legitimidad. Oponerse a Zeus era desafiar al rey. Oponerse a Hera era desafiar las reglas del juego, el propio sistema. Espera un momento, eso es fascinante. No es el poder del trueno, es el poder de la influencia. ¿Hay algún caso donde Zeus quisiera hacer algo y Hera, sin usar la fuerza, simplemente le dijera no y se saliera con la suya? ¿Donde su voluntad frenara su poder en seco? Sí, y nos lleva directamente a su faceta más conocida, su ira, los celos. Claro. Solemos verla como un ataque de celos, pero si la analizamos desde esta perspectiva de poder, es mucho más. Piensa en su rol. Es la diosa del matrimonio, del pacto sagrado. Ajá. En la mentalidad griega, el matrimonio era la base de la sociedad, de las alianzas, de la legitimidad de los herederos, era el pilar del orden. Y Zeus, con sus constantes infidelidades, no estaba simplemente teniendo aventuras. Estaba atacando su dominio. Exacto. Estaba atacando directamente el dominio de Hera y desestabilizando el orden cósmico. Claro, si ella es el orden, entonces cualquiera que lo rompa se enfrenta a una furia tremenda, y supongo que el mayor infractor de ese orden era el propio Zeus. Es de ahí de donde viene su famosa ira. Exacto. Su ira no es un capricho personal, es una función divina, es una respuesta sistémica a una amenaza.
Cuando castiga a las amantes o a los hijos ilegítimos, no está actuando por puro rencor. Está defendiendo su jurisdicción y restaurando el equilibrio. Es la guardiana de la norma, y su ira es el mecanismo de defensa de esa norma. Es su manera de decir incluso al rey de los dioses: hay reglas, y tú no estás por encima de ellas. Me gustaría un ejemplo concreto de esto, una historia que realmente muestre hasta dónde llegaba su poder para imponer ese orden, incluso contra la voluntad de Zeus. El mito del nacimiento de Apolo y Artemisa es perfecto. Su madre era la titánide Leto, una de las amantes de Zeus. Vale. Cuando Hera descubre que Leto está embarazada de gemelos, su reacción es metódica, implacable y demuestra un control absoluto sobre las leyes fundamentales del mundo. Primero, decreta que Leto no podrá dar a luz en ninguna tierra firme, en ningún lugar donde brille el sol. Ostras. Imagina el poder que hay que tener para dictar una orden así a la propia tierra, a Gea. Es un poder conceptual, casi. No es lanzar un rayo, es reescribir una regla de la realidad. ¿Y qué pasó? ¿Cómo consiguió dar a luz? Pues Leto vagó por el mundo durante meses, sufriendo, sin que ningún lugar se atreviera a acogerla por temor a la ira de Hera. Claro, nadie se iba a arriesgar. Nadie. Finalmente, encontró una solución legalista, por así decirlo. Encontró una isla flotante, Delos, que técnicamente no era tierra firme. Pero Hera tenía más ases en la manga. Ah, que no se acaba ahí. ¿Qué va? Retuvo en el Olimpo a Ilitia, la diosa de los partos, que era su propia hija. Sin Ilitia, ningún nacimiento podía producirse. Menudo lío. Durante 9 días y 9 noches, Leto sufrió dolores de parto insoportables, mientras los demás dioses observaban impotentes. O sea que Hera no solo controlaba la geografía, sino también la biología. Tenía el control de la vida y la muerte en sus manos. Exactamente. Al final, los otros dioses tuvieron que intervenir. Le ofrecieron a Hera un collar de ámbar y oro, de una longitud espectacular, para que a cambio liberara a Ilitia y permitiera el nacimiento. Tuvieron que sobornarla, vamos. Básicamente. Solo entonces, sobornada por casi todo el panteón, cedió. La historia es brutal, pero ilustra su poder a la perfección. No necesita luchar contra Zeus, simplemente utiliza sus propios dominios para imponer su voluntad. Uf, es una demostración de poder tremenda. Y no se limita a castigar. Las fuentes también la pintan como una estratega de primer nivel, casi como una generala en la sombra. Me sorprendió mucho leer sobre su papel en la guerra de Troya. Su papel en la Ilíada es una clase magistral de estrategia política y militar. No es una espectadora, es una de las jugadoras principales. Desde el principio, ¿no? Desde el minuto 1. Apoya al bando griego y mueve todos los hilos a su alcance. Manipula a los héroes, engatusa a otros dioses, desafía a Zeus. Su intervención es tan decisiva que sin ella los griegos habrían perdido la guerra sin duda alguna. Y aquí es donde encontramos ese episodio alucinante del engaño a Zeus. Cómo una diosa, por muy poderosa que sea, engaña al ser más poderoso del universo. Pues con una inteligencia y una audacia increíbles. A ver, la situación era esta. Zeus ha decidido apoyar a los troyanos y está decantando la batalla a su favor. Hera ve que sus protegidos, los griegos, van a ser masacrados y tiene que hacer algo. Claro, así que urde un plan, sabe que no puede enfrentarse a él por la fuerza, así que decide neutralizarlo. Va a ver a Afrodita, su rival, y le pide prestado su cinturón mágico, que hace irresistible a quien lo lleva. Me imagino que no se lo pide directamente para seducir a su marido. Por supuesto que no, ahí está la astucia. Homero describe cómo Hera le miente descaradamente. ¿Qué le dice? Le dice que lo necesita para reconciliar a Océano y Tetis, dos viejas deidades primordiales que llevan tiempo enfadadas. Es una manipulación a varios niveles, ¿sabes? Con el cinturón va al monte Ida, donde está Zeus observando la batalla. El texto dice que el deseo lo envuelve como una niebla. Lo seduce, lo lleva a la cama y después, con la ayuda del dios del sueño, lo sume en un letargo profundo. Es increíble. Mientras el rey del Olimpo duerme la siesta, ella está redibujando el mapa de la guerra. Precisamente, en cuanto Zeus queda fuera de juego, Hera da la señal a Poseidón para que ayude a los griegos que lanzan una contraofensiva brutal y cambian el rumbo de la batalla. ¡Wow! El episodio demuestra que su poder no es solo reactivo, es proactivo. Tiene su propia agenda geopolítica y es capaz de ejecutar planes complejos que doblegan literalmente la voluntad del Dios Supremo. No es solo una reina, es una estratega.
Hemos hablado de su poder en el Olimpo, en la guerra, pero su influencia llegaba mucho más allá. Las fuentes insisten en que su dominio se extendía a los pilares de la vida de cualquier mortal. Aquí es donde vemos la verdadera capilaridad de su poder. Hera controlaba 3 conceptos que definían la existencia en la antigua Grecia: el nacimiento, el matrimonio y el linaje. Casi nada. No eran ideas abstractas, ¿eh? Eran los momentos más cruciales y sagrados en la vida de una persona y de una comunidad. Un parto seguro, un matrimonio fértil que garantizara herederos. Todo eso estaba en sus manos. Entonces, para una mujer de la Grecia clásica, por ejemplo, Hera era probablemente mucho más importante en su día a día que el propio Zeus. Sin ninguna duda. Zeus era el gran rey, una figura lejana y a menudo temible. Pero Hera era la guardiana de tu hogar, de tu familia, del futuro de tu estirpe. Ah, claro. Esto crea una dualidad fascinante. Era temida por su ira, como vimos con Leto, pero al mismo tiempo era profundamente venerada como la protectora de todo lo que importaba en la vida cotidiana. Era la que garantizaba el orden social desde la base. Y de esa veneración tenemos pruebas físicas, ¿verdad? No era un culto secundario. En absoluto. Es uno de los cultos más antiguos e importantes de toda Grecia. El Hereo de Samos, su templo, es una de las estructuras religiosas más grandes y antiguas del mundo griego, anterior a muchos de los grandes templos dedicados a Zeus. Fíjate. Y lo mismo ocurre en Argos, otra ciudad bajo su protección directa. La honraban con festivales masivos, como las Ereas, que incluían procesiones, sacrificios y competiciones atléticas para mujeres, algo muy poco común. Ajá. Para la gente, Hera era la patrona de la prosperidad comunitaria. Un buen matrimonio creaba una familia fuerte, y familias fuertes creaban una ciudad fuerte. Su culto era vital, vamos. Es curioso porque si lo trasladas a un plano más actual, esa imagen de Hera, la de la mujer con una autoridad inmensa que sostiene la estructura, sigue muy viva. Ya no en la religión, pero sí como arquetipo. Totalmente. Hera representa la autoridad femenina en un sistema a menudo patriarcal. Representa la dignidad frente a la traición, la fuerza para mantener el orden frente al caos. Es el principio de estructura que se opone a la fuerza entrópica, ¿sabes? Sí, entiendo. Es la que recuerda que hay pactos que deben cumplirse y un orden que debe ser preservado. Es una figura de una modernidad increíble si la miras con los ojos correctos. Vamos, que al final de todo esto queda clarísimo que de personaje secundario o de simple esposa celosa, nada de nada. La conclusión parece ser que sin ella, sencillamente, el Olimpo no funciona. No podría funcionar. Sería el caos. Zeus podría ser el poder ejecutivo, el que empuña el martillo, por así decirlo, pero Hera es el poder legislativo y judicial. Ella es la constitución no escrita del Olimpo. Ya. Su poder no emana del miedo que inspira su fuerza, sino del respeto que impone el equilibrio que ella representa. No viene de la violencia, sino de la estructura que sostiene el mundo. Es el pilar que sostiene el orden divino, la fuerza silenciosa que equilibra un mundo lleno de caos. Es la reina cuyo poder no necesita gritarse, porque se siente en cada matrimonio, en cada heredero legítimo, en cada pacto cumplido. Miles de años después, esa fuerza silenciosa sigue siendo la lección más profunda que nos enseña Hera. Una perspectiva que desde luego cambia por completo la forma de verla. Ya no es la antagonista en la historia de Zeus. En muchos sentidos, es la protagonista de la historia del orden cósmico. Y ahora que hemos explorado su verdadera historia, que entendemos la profundidad de su autoridad, la pregunta que queda flotando en el aire para quien nos escucha es inevitable y es una que lo cambia todo. ¿Cuál se cree que es, entonces, el dios o la diosa con más poder del Olimpo?